Muy bien, el próximo taller es acerca de las maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Seguramente han escuchado acerca de este tema. Obviamente hay algunas líneas cristianas que creen en esto, otras líneas que no creen en esto. Pero bueno, nosotros decidimos creer en el sentido de que hay algunos pasajes bíblicos que lo afirman, que lo reafirman, pero en la experiencia, especialmente en la experiencia, hemos visto estas cosas, estos casos. Bueno, vamos a ver, ¿qué son las maldiciones generacionales? Allí tienen en la página 4, arriba dice, las maldiciones generacionales se refieren a las consecuencias negativas que se transmiten a través de las familias, ¿sí? A menudo aplicadas con patrones de pecado, traumas o comportamientos disfuncionales que se repiten de generación tras generación. Estos pueden manifestarse de diversas maneras, incluyendo adicciones, problemas emocionales, problemas económicos, relaciones dañinas, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay distintas causas, distintas, afecciones en una persona que puede tener debido a estas maldiciones generacionales. ¿Por qué se les llama así? Porque dice que se heredan de los familiares, de las familias. Fíjense, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ahí, como vemos en la diapositiva, tenemos al menos 30 personas de nuestros antepasados que han influenciado en nosotros, hasta llegar a contar a las tatarabuelas, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué dice allí? 2 padres, obviamente, los tenga o no los tenga, usted vino de 2 padres, no vinimos de un repollo ni nos trajo la cigüeña, ¿verdad? Tenemos 2 padres, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? 4 abuelos, porque son los papás de nuestros papás. Tenemos 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. O sea, de ahí venimos, ese es nuestro árbol genealógico, se le llama, porque es como un árbol, ¿no? Que va ampliándose de las ramas y se forma el árbol familiar. Entonces, nosotros podemos tener influencias a través de todos nuestros antepasados, nuestros parientes, nuestros ancestros, por así decirlo. Aunque estemos en Cristo, obviamente, esto no es que todo el mundo tenga esto, ¿no? Todos los cristianos, pero quizás no lo hayamos rendido al Señor a estas cuestiones y por ahí quizás tenemos algún problema específico que no podemos tener victoria o algún área específica. Ustedes vieron cuando uno va al médico y que los médicos a veces preguntan, ¿usted tiene alguna enfermedad hereditaria o a sus abuelos ha tenido alguna vez, por ejemplo, diabetes? Usted, su abuelo ha tenido, su papá ha tenido, su bisabuelo. Entonces dice, tiene una enfermedad hereditaria. Ahora me enteré, anoche justamente estaba viendo ahí en internet, justamente el rey Juan Carlos, el de España, ¿vio? El viejito ese, el rey Juan Carlos, ahora está el rey Felipe, el hijo. Resulta que el rey Juan Carlos tiene artrosis crónica, ahora está en silla de ruedas, está en Abu Dhabi viviendo, no sabe si va a poder volver a España porque está en silla de ruedas, no sabe si va a poder viajar o no. Pero la mamá de él, la mamá del rey de España, tenía artrosis crónica. Y ahora el hijo, el Felipe, que está de rey ahora, dice que se dañó la muñeca jugando al pádel la otra vez y dice que puede haber algún problema de artrosis, dicen los médicos, porque tiene debilitados los huesos. O sea que, miren, 3 generaciones por lo menos con artrosis crónicas. Y no decimos que todas sean maldiciones generacionales, ¿verdad? Pero puede ser, muchos de los casos pueden ser, tienen que ver con este tema, con las maldiciones generacionales. Miren, en Éxodo allí, capítulo 20, verso 5,
El verso 4 habla acerca bueno, los mandamientos del Señor, ¿no? Y dice el verso 5, no te inclinarás a ella, está hablando de las imágenes y los ídolos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí el Señor está hablando acerca de maldiciones generacionales. O sea, yo maldigo la generación hasta la tercera y cuarta generación de los que no me aman, ¿no? O sea, de los que me aborrecen. Y, por ejemplo, las maldiciones pueden venir de parte de Dios, como un castigo, pueden venir también de parte de los hombres, o las maldiciones pueden venir de Satanás también. Entonces, tenemos tres fuentes. Dios, como maldice, también bendice. El que hace la voluntad de Dios es bendecido. El que hace la maldición, está fuera de la voluntad de Dios, es maldecido. Acarrea esa consecuencia, digamos. Y algunos de que no creen en este tema de las líneas cristianas, que dicen que este versículo habla de la idolatría, el contexto, es verdad. Habla de la idolatría, el contexto. Y dicen, no habla de las maldiciones generacionales, habla de la idolatría. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, el pecado. El pecado. Usted sabe que el pecado, ¿a dónde comienza el pecado? Dice Santiago, desde nuestra concupiscencia es atraída y seducido, dice, y cometemos pecado. ¿Cuál es la concupiscencia? Es nuestra naturaleza carnal. ¿Y a dónde nace el pecado? ¿A dónde nace el pecado? En Dios no, porque Dios no produce pecado. ¿A dónde nace el pecado? Nuestro pecado, a ver. Fuerte. En el corazón, muy bien, un poquito más alta así sale en el corazón, muy bien, Luisa. O sea, la Biblia habla del corazón también como mente, o sea, en nuestra mente. Acá empieza en la cucusa, empieza uno a divagar con el pecado, porque todo pecado nace en la mente, ¿se entiende? Y ¿sabe qué interesante? Nuestra mente es como si fuera una computadora. Y en nuestra mente, ¿qué vienen cuando estamos en la tentación, en el proceso de tentación? Imágenes, ¿verdad? Imágenes. Entonces dice Dios, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que esté debajo de la tierra, en el cielo o en el mar, en ninguna parte, en nuestra mente también, no te harás imagen ni la adorarás. ¿Y qué hace uno cuando comete pecado? Es como adorar al pecado. Es como adorar una imagen que nació en la mente. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, este versículo no puede refutar la maldición generacional, porque el pecado es una puerta que se le abre a las maldiciones que vienen de nuestros ancestros. Entonces, si uno comete pecado, está abriendo puertas. Es muy serio la cuestión del pecado. El pecado abre puertas para recibir maldiciones o consecuencias. Entonces, en este caso, dice Pablo en otro pasaje de la palabra del Nuevo Testamento, que el tema del adulterio y de la cuestión sexual dice que es idolatría, dice Pablo. ¿Por qué lo relaciona con idolatría? Porque es como que imágenes pornográficas en nuestra cabeza se forman y después llega a ser una idolatría, porque ese pecado se hace una atadura que no se puede dejar. Por ejemplo, los pecados sexuales o cualquier tipo de pecado, pero se forma como una imagen. ¿Se entiende lo que le digo? Es como una idolatría, porque nosotros cuando cometemos un pecado y lo seguimos cometiendo, ya lo estamos adorando a ese ídolo. Nuestros pecados son como ídolos. O adoramos a Dios o adoramos al pecado. Entonces, si queremos refutar a las maldiciones con este pasaje, todo lo contrario. Ahora vemos otros ejemplos bíblicos, vamos viendo ejemplos bíblicos así, rapidito, como para ir viendo, teniendo una base de dónde sacamos nosotros este estudio de la maldición generacional. Ahora yo les he dado a algunos que me lean estos versículos para ir más rápido,
Por ejemplo, Romanos 5:12. ¿Quién lo tiene? A ver. Manuel. Muy bien, el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? ¿Quién es ese hombre? Adán, ¿verdad? Y generacionalmente el pecado se transmitió a toda la humanidad. Hay generaciones y generaciones que fueron adquiriendo el pecado de Adán. ¿Se dan cuenta? Y el pecado, ¿sabe por dónde se transmite? Por la sangre. Porque, bueno, no vamos a hablar mucho de teología, pero les explico más o menos. La sangre, nuestra semilla del varón, la semilla del varón, ¿se entiende? Es transmitida el pecado a través de la semilla del varón. Por eso Jesús nació en el vientre de una virgen, porque la semilla que tuvo Cristo para nacer fue del Espíritu Santo y del Padre. Nació sin pecado Jesús. Si Jesús hubiera nacido de José, hubiera nacido en pecado. Pero ven, la madre no es la receptora de esa semilla, ¿sí? De ese espermatozoide que produce el milagro del nacimiento. Y esa sangre, que es el semen, ¿verdad?, es el que transmite el pecado. O sea, nosotros los varones, aunque la raza delante de Dios, la raza humana todos hemos pecado, hombre y mujer, pero en este caso desde Adán, por eso dice desde Adán. Si no, la Biblia hubiera dicho desde Adán y Eva se transmite el pecado. No, vino desde Adán, los varones, porque transmitimos la sangre. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? No me quiero poner muy teológico, pero el pecado es transmitido generación tras generación. Y así viene de nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, de nuestros padres. Y a veces en algunas familias hay ciertas referencias claves para ver que hay una maldición generacional. Por ejemplo, los accidentes. El bisabuelo se murió en un accidente. Uno de los abuelos también en un accidente. El padre y la madre en un accidente. Un hermano en un accidente. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tantas características iguales en una familia? O si no, alguna atadura de pecado en cuanto al sexo, puede ser alguna atadura de pobreza, puede ser alguna atadura de distinta índole que fuera transmitida generacionalmente. Si no tratamos con eso en Cristo, que rompe toda atadura, puede ser que nos hayamos convertido, que hayamos recibido Cristo, mejor dicho, pero a lo mejor está funcionando alguna atadura que no ha sido rendida a Cristo. Entonces, nosotros que creemos en este tema, es como si nosotros dijéramos, no, los demonios no, los cristianos no pueden estar endemoniados o no pueden tener espíritus de demonios porque ya recibieron a Cristo, ya está. Yo cuando fui a Canadá, muchas iglesias creían en eso, que no hacía falta la liberación, y en algunas iglesias hemos tenido que hacer liberación porque en la práctica se veía, sí, recibió a Cristo, pero hermanito, vení, vamos a hacerte una liberación porque está llena de espíritus. ¿Se dan cuenta? Por eso muchos los que no creen en esto dicen, no hace falta, las maldiciones generacionales no existen, una vez que recibiste a Cristo ya está. Está bien, Cristo es el remedio, pero si no tomamos el remedio, si el médico te da una medicina cuando estás en una enfermedad y la tenés ahí en el placar a la medicina, en el cajoncito y no la tomás, ¿te vas a sanar o no? Entonces, cuando no tenemos algo tratado nosotros, alguna cuestión tratada en nuestra vida espiritual, por más que tengamos a Cristo, si no hemos usado las armas del Señor, si no hemos, identificado esa maldición, que quizás no es que todos tengan, ¿se entiende lo que les quiero decir? Pero hay a veces algunas familias que están pasando o por crisis de violencia, por ejemplo, y el abuelo era violento, y el padre era violento, y el hijo salió violento, o en las drogas, por ejemplo, también se transmite. Por ejemplo, en mi caso yo era alcohólico antes de venir acá, aparte de adicto a las drogas, todo, pero mi papá había sido alcohólico, nada más que mi papá después dejó.
el alcoholismo. Cuando yo era, antes que era preadolescente, él dejó el alcoholismo. Y su papá se murió en alcoholismo. Y yo creo que el bisabuelo también, no sé, de parte de mi papá, de parte de mi mamá no. De parte de la gorda teníamos otras cosas, pero ¿se dan cuenta? Y esa era una maldición generacional. O sea, vamos a ver, 2 Samuel, ¿a quién le dice? 2 Samuel 3:29. Léalo por favor, Enzo. Flor de maldición le mandó David a Joab, el general de guerra de él, porque Joab le había matado a uno de sus, teóricamente, enemigos, que venían de parte del rey Saúl, que iba a hacer un trato con David y le iban a entregar el reino. Después léalo usted en su casa. Después cualquier cosa ponemos en los grupos estos diapositivas para que tengan los versículos y todo. No lo vamos a leer todo porque es muy largo. Y es una maldición que le dio David a Joab, porque dice, el otro vino a hacer paz conmigo, iba a reinar sobre todo Israel, en ese tiempo reinaba solo sobre Judá David, iba a reinar sobre todo Israel, y vino Joab, lo mató porque él le había matado un hermano a Joab, este hombre, ¿no? Entonces, digamos, lo mató Joab y David lo maldijo, a pesar de que era de su ejército. Pero bueno, que nunca falte flujo en tu familia, que sean todos rengos, que te tiro todas las maldiciones. Y sucedió, usted después vea un estudio en la Biblia, todo lo que le sucedió a la familia de Joab. El versículo que sigue, Génesis 20:18. No, lo tiene Martín para leerlo, yo se lo había dado, perdón Luisa. Porque justo les di a ellos un papelito para que lo lean. Fuerte. Abimelec era un rey de Gerar, donde estuvo Abraham no paseando, pero cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré, pasó por Gerar. Y resulta que Abraham, como era tan bonita Sara, le dice, vos vas a decir que sos mi hermana. Así no te agarra el rey, o sea, así no nos matan por culpa tuya, que sos tan linda que me quieran quitar a la esposa. Entonces vamos a mentir, dice Abraham, va a decir que... Y claro, el rey Abimelec se la llevó a la casa, cuando lo alojaron a Abraham en esa tierra, se la llevó a la casa, y gracias a Dios que no cometió adulterio el rey, porque Dios lo habló en sueño, y le dijo, y Dios lo maldijo a Abimelec. Le había cerrado la matriz a toda la familia de él. O sea, los había dejado estéril a las mujeres. Miren la maldición. ¿Se dan cuenta? Una maldición dada por Dios por causa del pecado. Pero después se arrepintió y dice Abimelec, le dijo a Dios y Dios le quitó eso, lo sanó. Pero digamos, se cumplen las maldiciones, ¿sí? Juan capítulo 9, verso 2. ¿A quién se lo di? ¿No se lo di a nadie? De nuevo a Emanuel, sí. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, y Jesús le dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino nació ciego para que se vea la gloria de Dios ahora cuando yo lo sane. Entonces ese es un ciego. Pero fíjese qué interesante, ya los discípulos sabían de esas maldiciones generacionales, porque dice, ¿quién pecó, él o sus padres o sus antepasados para que él tenga esa ceguera? Entonces Jesús le hubiera dicho, no, las generacionales no existen, ¿no? Le dice, no pecó ni este ni sus padres, él nació ciego por otra causa, para que se vea la gloria de Dios. Pero es como que Jesús estaba, digamos, asintiendo a esa pregunta de los discípulos, ¿entiende? Porque ya los discípulos conocían de este principio, de las maldiciones generacionales. Y el último pasaje que les di, que es Génesis 12:3.
Eso se lo dijo Dios a Abraham cuando le dio la bendición y dice, bendeciré a los que te bendijeren, o sea, a todo el pueblo de Israel. Ustedes saben que Israel viene de Abraham. Abraham es el padre de todos los israelitas, los judíos. Y dice, voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan, dice Dios. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales. Y nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, tataranietos. ¿Se entiende? Cuando nosotros entra Cristo en nuestra vida y empezamos a bendecir, hay familias que son de hijos de pastores, pero ancestrales. Así como es la maldición, también es la bendición. Pero mire qué interesante esto, se cumple y se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Muchos que han maldecido a Israel han sido maldecidos por Dios. Bueno, vimos un caso hace poco, hace unos años, el presidente de Venezuela que maldijo a Israel y le maldijo desde sus entrañas. ¿Cómo se llamaba? ¿Chávez era? Chávez. Dijo, desde mis entrañas te voy a maldecir. Bueno, no sé cómo hablan bien. Acá tenemos unas chicas hermosas venezolanas. ¿Y sabe qué le pasó a Chávez? En sus entrañas tuvo cáncer. Tremendo. Se cumple la palabra de Dios. No es cuestión de... La palabra de Dios se cumple. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, en Latinoamérica, que nos trajeron la idolatría. ¿Y saben qué trae la idolatría? Pobreza. ¿Por qué Estados Unidos es próspero y por qué Latinoamérica es toda pobre? Siendo que tiene tantas riquezas naturales. Aparte de los gobiernos que son desastrosos, pero hay una cuestión espiritual, hay un principio espiritual. Los españoles, los que nos colonizaron, nos trajeron idolatría y toda nuestra tierra se llenó de pobreza. Porque la idolatría produce pobreza, trae maldición. ¿Se dan cuenta? La nación de Estados Unidos se fundó bajo los principios de la palabra de Dios, por eso fue una nación próspera. Después, por ejemplo, Haití. Tenemos República Dominicana, uno al lado del otro. Usted vaya a Haití y después vaya a República Dominicana. Haití, una suma pobreza, terremotos todo el tiempo, maldición tras maldición, porque la gobiernan los brujos. En República Dominicana la mayoría de ese país son cristianos. Hay prosperidad en general. ¿Se dan cuenta? Los principios de Dios se cumplen. Para los buenos, para los malos, dice que Dios hace llover sobre justos, sobre injustos. Pues son principios de la palabra de Dios, se cumplen. Muy bien. ¿Cómo podemos lidiar con estas maldiciones generacionales? Vamos acá tienen después para leer en el apunte si quieren, pero, por ejemplo, vamos a ver algunos pasos para romper las maldiciones generacionales, ¿sí? Número 1, dice Job, capítulo 8, verso 8, pregunta, te ruego, a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres. Acá estaba diciendo, pregunta a tus generaciones pasadas cómo ha sido su vida y nosotros podríamos hacer lo mismo. Si vemos que hay algo especial, específico en nuestra familia, en nuestros familiares, alguna enfermedad específica, alguna especie de maldición específica, alguna especie de cuestión negativa específica, podemos preguntar, papá, ¿cómo eran los abuelos? ¿Qué características tenían? Hay familias que nacen en la violencia y siguen en la violencia y los hijos son violentos y los nietos son violentos y así. ¿Se dan cuenta? Averiguar. También otra de las cosas, el Espíritu Santo nos muestra si hay alguna maldición en nuestra familia o no. Quizás muchos de los que estamos acá ya ha caducado eso porque ya hemos
digamos, renunciado, hemos, digamos, tratado con ese pecado, esos pecados, y Dios ha liberado. Y de ahora en adelante, de nosotros hacia nuestras generaciones futuras, va a ser bendición. En Cristo somos bendecidos y somos benditos. Somos benditos y bendecimos a nuestras propias generaciones futuras. Pero quizás haya algunas familias que no hayan tratado todavía este tema. Por eso hay que preguntar, averiguar, escudriñar en nuestras familias. A veces con el tema de, muchas veces familias con el tema del suicidio, ¿no? Que nuestros antepasados se han suicidado y así todo. Bueno, hay muchos temas, digamos, las adicciones, hay muchos temas, pero no me quiero detener mucho en eso, sino ver cómo hacemos. Primero averiguar, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Y bueno, estos pasos son básicos. Ustedes me van a decir, sí, son básicos, pero son principios fundamentales que nos da la palabra de Dios para vivir una vida plena con Cristo. Por ejemplo, lo primero, la conversión, ¿verdad? Acá tenemos en el apunte, en la página número 5, pasos para romper las maldiciones generacionales. Aceptar a Jesucristo, por supuesto, es básico. Dice Romanos 10, 9, 10, dice, si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Ahora bien, miren qué interesante ese pasaje, aunque sea archiconocido, ese pasaje nos dice que debemos hacer dos cosas. Debemos creer y confesar la salvación. Porque dice, con el corazón se cree para justicia. Somos justificados, dice Romanos 5.1, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios, comunión con Dios. Ahora, Dios mira el corazón, ¿verdad? Dios es omnisciente. Dios mira nuestro corazón y nos justifica. Si hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, por eso dice, si hay una verdadera fe, una fe sincera que cree que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor y que Cristo, Dios lo ha resucitado de los muertos. Ahora Dios mira esa fe, pero Satanás no puede ver el corazón. Por eso también dice confesarse para salvación, confesarlo, decir la palabra. Así como nosotros, cuando nosotros practicamos la liberación, tenemos que hablar y echar fuera a los demonios con nuestra boca, porque Satanás no es omnisciente. Imagínense si yo estoy pensando y echando fuera un demonio con mi pensamiento. Satanás no puede entrar en mi mente. Satanás puede influir en mi mente, trayéndonos pecado y todo lo demás. Por eso dice, con la boca se confiesa para salvación. Es importante para nosotros porque nosotros confesamos que somos salvos y en la confesión hay liberación. Es un acto de liberación confesar. Por eso cuando el pastor les dice, oren hermano, en voz alta, oren, también le estamos publicando a las, digamos, a las huestes de maldad nuestra fe, nuestro poder, nuestra libertad en Cristo. ¿Se entiende? Por eso creer en el corazón, pero confesarlo con la boca. Bueno, esa es la salvación. Paso número 1. Segundo, ¿no es cierto? Arrepentimiento. Arrepentimiento, dice la Biblia. La palabra arrepentimiento viene del verbo metanoia, que significa cambiar de mentalidad. Ahí en el pasaje de Marcos, capítulo 1, 14 y 15, dice el Señor Jesucristo que tenemos que creer y arrepentirnos para tener el reino de Dios. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, dejar el pecado, o sea, metanoia, cambio de mentalidad, comenzar a pensar en otro principio, ya no practicar más el pecado. Voy caminando para un lado, metanoia, arrepentimiento, me voy para el otro, completamente diferente.
Eso es arrepentimiento, cambio de mentalidad. Si nosotros venimos y regamos el piso de la iglesia en el altar con nuestras lágrimas y salimos de la iglesia, seguimos haciendo lo mismo, no nos hemos arrepentido. Entonces tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Si hay pecados que no están rendidos a Cristo todavía, si hay pecados que todavía tengamos como ciertas ataduras, tenemos que rendirlas a Cristo, arrepentirnos verdaderamente y cambiar de mentalidad y cambiar de dirección. Otro punto, perdonar. El perdón, fundamental. También tenemos que pedir perdón por nuestros antepasados, ¿no? Quizás si vemos que hay alguna especie de maldición que nos aqueja de nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, pedimos perdón por ellos también y perdonarlos. Es tan importante pedir perdón como perdonar de nuestra vida. O sea, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces podemos perdonar? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no hasta 7, Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Sí? Es muy importante el perdón. Viene de la raíz aphesis en griego, que significa liberación o remisión de la pena. En otras palabras, el perdón desata. El perdón libera, desata. Cuando hay personas que no perdonan, están atándolas en cárceles de su corazón a otras personas. El perdón desata, libera. Cuando nosotros perdonamos, practicamos el perdón, estamos liberando. Entonces, en el caso de las maldiciones, tenemos que perdonar a nuestros antepasados. Tenemos que pedirle al Señor la guía y perdonar. Porque ellos quizás inconscientemente ni sabían de estos temas, capaz que ni eran creyentes quizás, o sí, no sabemos, pero nos transmitieron esos pecados, esos flagelos, esas circunstancias negativas. Porque las maldiciones y las bendiciones se cumplen de generación tras generación. Por eso es tan importante, hermanos, ustedes son la puerta de entrada para sus hijos, para la bendición o para la maldición. Espero que para la bendición. Somos todos hijos de Dios aquí, así que para la bendición de sus hijos. Ustedes son la puerta. Y claro, si tenemos un caso, por ejemplo, como el caso que me pasó a mí, mi abuelo alcohólico, mi papá alcohólico y yo salí alcohólico. Pero cada uno es responsable de sus propios pecados, como dice Ezequiel, que ahí está en el apunte también. Pero a la vez se va cumpliendo también la atadura que viene de nuestras generaciones pasadas. También influyen. ¿Sí? Muy bien, otro punto. ¿Ya estamos en hora? 5 minutos, bueno, ya terminamos. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allí está en 2 Corintios 10:5. Ese pasaje habla de derribar todo argumento, ¿no? Derribar es como la fortaleza que tenemos ahí que habla en el versículo 4, para destrucción de fortaleza, dice Dios que tenemos armas que no son carnales, que son espirituales, para destrucción de las fortalezas. Las fortalezas son pensamientos que se nos quedan en nuestra mente y esos pensamientos forman hábitos y esos hábitos pecados y el pecado nos lleva a la muerte. Entonces tenemos que tratar con nuestra mente y derribar con las armas espirituales, por ejemplo la palabra de Dios, que son las fortalezas para destruir. El pecado tenemos que rendirlo, obviamente, rendir a Dios nuestra iniquidad. Iniquidad es la naturaleza pecaminosa. Dice que comienza como una telaraña el pecado y después llega a ser como un chaleco de fuerza. Por eso cuando hay pecado hay puertas para que entren maldiciones en nuestra vida y en nuestras generaciones. Tenemos que tratar con el pecado y dejarlo a los pies de la cruz. Y el otro punto, transformar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Romanos 12:1 y 2 dice
que cambiemos, ¿no es cierto?, nuestra mente. Transformaos en el espíritu de vuestra mente. Esa palabra transformaos de Romanos 12:2 tiene que ver con metamorfosis, del gusanito a mariposa. O sea, la mentalidad de pecado a la mentalidad de santidad, para la gloria de Dios. Dice el versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si nuestra mente está llena de pecado? Tenemos que hacer que nuestra mente sea transformada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma nuestra mente. Y el último punto que dice ahí, también lo tienen al versículo en el apunte, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se llevó todas nuestras maldiciones. Él se hizo maldición por nosotros, para llevar nuestras maldiciones. Jesús tiene el remedio para este tema, para toda maldición generacional. Jesús tiene el remedio, pero tenemos que tomar esa medicina. Tenemos que venir a Jesús, tenemos que tratar nuestros pecados con Él, tenemos que rendirnos a Él, tenemos que transformar nuestra mente por la palabra, tenemos que vivir una vida agradable a Él y nuestras generaciones futuras serán benditas para siempre. Amén. Porque Cristo es nuestra vida. ¿Sí? Nuestra vida es Cristo. Así que, hermanos, esto ha sido todo por hoy. No por hoy, por ahora. Y quiero que oremos especialmente, que oremos por este tema, ¿sí? Que oremos, que hagamos una oración y que le pidamos al Señor que rompa, si hay algún vestigio, si hay alguna cuestión allí que todavía no conocemos o por ignorancia o quizás por alguna cuestión no conocemos, que Dios rompa toda maldición en nuestras vidas, en nuestras familias, hermanos, en nuestros familiares también. Hay muchos de los que estamos acá que no tenemos a todas las personas de nuestra familia en Cristo, así que también vamos a pedir en esta mañana, ¿sí? Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orar juntos. Señor, gracias te damos. Ora conmigo en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque tu poder, tu gracia, tu gloria está aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que ayudes a nuestra vida, Señor, que nos abran los ojos del entendimiento, que si hay algún vestigio de alguna maldición que haya quedado en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor, que tú nos muestres, Señor. Si hay algún pecado particular que lo practica toda nuestra familia, si hay alguna circunstancia adversa particular, Señor, alguna cuestión negativa en nuestra familia, Padre, muéstranos. Espíritu Santo, muéstranos, Señor. Y en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, perdón por nuestras, Señor, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres que quizás hayan cometido pecados, Señor, y son causa de maldición para nuestras vidas. Padre, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes en este tiempo y que abras nuestra mente, Señor, a tu palabra en este tiempo, Señor, y que de nuestra vida, Señor, pueda fluir bendición, Señor, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para cuantos tú quieras darnos, Señor, para nuestras generaciones futuras, Señor, que tu bendición, Señor, la bendición del Hijo de Dios, fluya sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, ato y echo fuera todo espíritu de las tinieblas que traiga maldición a nuestras vidas. Aquel que haya proferido una maldición contra nuestras vidas, contra nuestras familias, lo atamos y echamos fuera ese tipo de maldición, cualquiera que fuere, Señor. En el nombre de Jesús, quedamos en libertad en esta mañana. Tú nos das la libertad, Señor, espiritual. Tú nos traes la liberación en esta mañana. Tu
poder, tu gloria, tu Espíritu Santo y tu palabra nos das libres. Padre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijiste tú. Y nosotros creemos, Señor, en nuestro corazón y confesamos que somos libres de toda maldición, que somos libres, Señor, de todo pecado, que somos libres de toda atadura, Señor, que somos libres, Señor, de toda circunstancia adversa, que somos libres, Señor, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.